Buenas. ¿Será que yo no puedo compartir el link? Buenas noches. Bueno, vamos a ver. Buenas. ¿Qué ha habido? Vamos a ver porque como no puedo ver los comentarios, me toca el computador, pero necesito que me envíen comentarios de cómo está el audio. Hola. Hola, sí, sonido. Sonido. Está un poquito retrasado la señal, pero ya vamos a empezar en unos 2 minutos. ¿Cuántas personas tenemos aquí? 11. 11, no, eso lo inviten la gente porque ¿qué hacemos? Ahorita sí, toca, mañana ya borramos las dos transmisiones. Bueno. Doce. Listo, vale, cuidado. La transmisión pasada que habíamos hecho, habíamos llegado, que está todavía por cierto ahí montada en la página. Habíamos llegado, bueno, llegamos acá dice que llegamos a 1110 reproducciones y pues la seguimos dejando para que les sirva esta cuestión. A ver, en este momento entonces tengo aquí 15 personas, ya lo encontré, ya. 11 personas.
Entonces, habíamos hablado hasta el tema de intensidad, ondas sonoras, y había quedado pendiente el tema de ondas estacionarias en tubos, y había quedado pendiente el tema de interferencias, pulsaciones. Entonces, bien. Pues listo. Entonces, pues, al parecer no tenemos comentarios por acá. El sonido está muy bien. Gracias. Listo, pues entonces. Buenas noches. La idea es trabajar pues el tema de interferencia de ondas. Dentro del tema de interferencia de ondas mecánicas hablaremos en lo que respecta a las ondas en cuerdas, algunas interferencias de ondas en cuerdas, y algunas interferencias de como pues las ondas estacionarias en gases, que es el otro tipo importante. Entonces, para ello vamos a decir lo siguiente. Lo primero, ondas estacionarias en gases. Entonces, para el tema de onda estacionaria en gases que vamos a tener, lo que hay que recordar acá es que ¿por qué se produce una onda estacionaria? Primero, para las preguntas de teoría, ¿por qué se produce una onda estacionaria? Se produce producto, o sea, la onda estacionaria es producto de una interferencia. Es uno de los tipos de interferencia que vamos a encontrar. ¿Sí? Ya estudiamos el caso de las ondas estacionarias en cuerdas y es muy similar el caso de las ondas estacionarias en gases. Entonces vamos a tener en gases o en tubos, aquí vamos a tener tubos sonoros como el tubo de un órgano de esos de iglesia, entre otros. Entonces, analizando lo que ocurre en un tubo, podríamos decir, como siempre en ondas estacionarias vamos a tener una condición de frontera, o la otra opción es que tengamos dos condiciones de frontera. Una condición de frontera nos indica pues que en este caso, para este caso específico, que vamos a tener o bien un extremo abierto y uno cerrado, o bueno, para el caso de una condición de frontera va a ser un extremo abierto y uno cerrado, sea cualquiera que sea el que esté abierto o cerrado. Yo coloco mi sistema de referencias acá, x igual a 0 o x igual a n, no hay lío. Y dos condiciones de frontera pueden ser entonces que tengamos el tubo o bien sea abierto en ambos extremos, acá y acá, la misma condición de frontera, o bien sea que el tubo está cerrado en ambos extremos. ¿Sí? Lo que pasa es que ahí la perturbación sería provocada por otras fuentes diferentes. Entonces, vamos a empezar a estudiar el caso en el cual tenemos dos condiciones de frontera con el tubo abierto en ambos extremos y vamos a hacer unas analogías y hallar pues las posiciones de los nodos, de los antinodos y demás. Entonces, bien, podremos decir entonces que para ondas estacionarias hay una onda incidente que llega acá a una frontera. Esta va a ser mi condición de frontera número 2 y esta una condición de frontera número 1. Entonces, cuando llega a la frontera, lo que ocurre es que por propiedades de cambios de las condiciones del medio, acá el tubo va a entrar en unas condiciones de presión, de temperatura, y acá cuando entramos a entrar en contacto con el medio exterior, pues ese cambio del medio va a generar que la onda se nos refleje. Ese coeficiente de transmisión va a ser 0 y la onda se va a reflejar con un coeficiente de reflexión que es igual a 1 o a menos 1, debido a que la onda se devuelve en contrafase, es decir, con un desfase de pi medio, ¿cierto? Entonces, la onda se devuelve, entonces tengo una onda incidente que vamos a representarla de esta forma. Es una representación que ya la voy a explicar, y la que se va a regresar se va a devolver en contrafase con la misma amplitud, con la misma frecuencia, con las mismas características en general. Entonces lo que vamos a encontrar es una onda de este tipo, y esa es una representación de una onda estacionaria.
Esto, onda de deformación. Esto para onda de deformación o para onda de desplazamiento. ¿Cierto? Y también vemos que en sonido, en gases, acá también vamos a tener variaciones de presión y variaciones de densidad. Pero para este caso, esta representación que vamos a hacer iniciando acá es una representación netamente para ondas de deformación o de desplazamiento. Entonces, la onda estacionaria, solo se puede producir en un cierto número de frecuencias puntuales. Hay unas frecuencias discretas dentro de las cuales ella puede producir onda estacionaria. Se puede producir una onda aquí que la puedo calificar como estacionaria. Entonces, primero, condiciones para que se genere una onda estacionaria. Condiciones. La primera, y más importante y casi que única, dos ondas exactamente iguales. Dos ondas iguales, con propiedades iguales. Y entre paréntesis voy a colocar aquí me refiero con propiedades. Van a tener igual frecuencia angular, igual frecuencia lineal, igual número de onda, igual longitud de onda. Pero todas son con propiedades estas iguales. Pero diferente sentido. Pero sentido de propagación opuesto. Es decir, si esta onda está propagando hacia allá, esta viene hacia acá, y eso es lo que ocurre. Así, cuando se suman esta onda que viene hacia allá con la onda que regresa hacia acá, se produce una onda estacionaria. Entonces podríamos decir, un S de X, T va a ser un S incidente, es decir, la primera onda que va a viajar en este sentido va a ser igual a un S sub 0 por el seno de K por X menos omega T. Y para hacer cumplir esta condición, lo que vamos a decir es que la S reflejada de X, T, es decir, la onda reflejada, va a ser igual a un S sub 0 por el seno de K por X más omega T. Entonces aquí radica la única diferencia, que para que esta suma me produzca una onda estacionaria, porque aquí lo que vamos a analizar nuevamente, vuelvo acá a interferencias, y las interferencias se producen cuando yo superpongo, cuando sumo dos ondas, cuando dos ondas se encuentran en un punto, porque dos ondas tienen una propiedad que no tiene la masa, y es que pueden en un mismo punto, al mismo tiempo, superponerse, porque dos partículas de materia no pueden estar al mismo lugar en el mismo tiempo, pero dos ondas sí pueden estar al mismo lugar al mismo tiempo, inclusive 2, 3, 4 y varias ondas pueden estar al mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, bajo esa premisa, podemos superponer ondas, y al superponer ondas podemos generar interferencias. Esto es una superposición, es una interferencia que se generó entre dos ondas que tienen esta condición. Entonces, para el punto de teoría, usted tiene que saber es cuáles son las condiciones para que una interferencia produzca onda estacionaria, cuáles son las condiciones para que una interferencia se genere destructiva, cuáles son las condiciones para que una interferencia se genere constructiva, cuáles son las condiciones para que una interferencia produzca una pulsación. Y básicamente ese es el propósito de este video, de esta transmisión, que usted entienda esas condiciones y que entienda cómo podemos representar matemáticamente esas condiciones, cómo podemos encontrar matemáticamente esas condiciones, demostrarlas para que usted las tenga claras y pueda exponerlas en un parcial. Ese es el propósito, ¿listo? Entonces, con base en eso vamos a decir, listo, la primera condición la hago cumplir, sumo dos ondas, porque estoy interfiriendo, sumo dos ondas, ¿con qué características? Con una que sean iguales, ¿sí? Igual frecuencia, igual K, igual omega, igual amplitud, y aquí me faltó la amplitud de pronto, iguales amplitudes, pero que tengan un sentido de propagación diferente, es decir, si esta está viajando hacia acá, esta está viajando hacia acá. ¿Listo? Entonces, ¿ahora qué ocurre? Pues ocurre que si yo sumo esas dos señoras, se me va a producir una onda estacionaria de tipo S resultante de X, T igual. Voy a darles la respuesta ya de esta solución de onda estacionaria, pero ¿cómo deben hacer ustedes esto? Esta suma, ¿cómo se debe hacer? Con esta identidad acá, que el seno de A
más el seno de B debe ser igual a 2 veces el seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. O también pueden ustedes tener esto con coseno y con coseno. Entonces, si tienen ustedes esto con coseno y con coseno, ustedes van a decir el coseno de A más el coseno de B va a ser igual a 2 veces el coseno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Y pónganle mucha atención a estas dos ecuaciones, a estas dos identidades, porque le van a servir mucho. Porque el problema del parcial o un problema inverso podría ser, bueno, le doy la ecuación de la onda estacionaria y dígame cuáles dos ondas, es decir, le están pidiendo estos dos, se superpusieron, se sumaron, se interfirieron para producir esta onda estacionaria. ¿Qué se produce aquí? 2S sub 0 por el seno de K por X por el coseno de omega t. Entonces, ¿qué diferencia ven fundamental aquí en la comparación de estas dos ondas? Mire, si usted compara estas dos ondas con esta, acá va a tener algo importante, que es un signo que le determina hacia dónde se está propagando la onda. Si aquí no se le indican hacia dónde se está propagando la onda, es porque justamente por eso se llama onda estacionaria, porque ella no se está propagando directamente en algún sentido. Después de que se genera la interferencia, ella está estática, está estacionaria entre estos límites, entre esas fronteras, no sale de ahí. ¿Sí? Entonces, no confundir ecuación de onda estacionaria con las ecuaciones de ondas viajeras. Lo mismo, no confundir las ecuaciones de las ondas estacionarias con las ecuaciones que usted ya traía de ondas viajeras. ¿Listo? Es un concepto importante. Entonces, bien, ya tenemos la ecuación de una onda estacionaria. Entonces, ¿qué es una onda estacionaria? Pues póngale cuidado, usted puede colocar, usted quiere medir la profundidad de un pozo de agua de esos viejos, ¿sí? Pues usted no tiene que ir hasta abajo, usted lo que hace es emitir un cierto sonido con una frecuencia conocida, ¿cierto? En el aire, y usted lo hace incidir en el hueco, ¿cómo es? Usted lanza ese sonido hacia la profundidad del pozo y espera el tiempo en el cual la onda viaja y se regresa. Percibe las resonancias sucesivas. Por ahí en la maratón hicimos un ejercicio de cómo calcular esa longitud del pozo, cómo calcular esa profundidad del pozo. Otra aplicación de eso puede ser un tubo de un órgano. ¿Cómo podemos modificar el órgano para que se me produzca una onda diferente? ¿Cómo podemos afinar el órgano con la guitarra? ¿Cómo podemos afinar un piano con un órgano? Etcétera. Todo eso entra dentro del tema de interferencia. Entonces, si le salió, digamos que en el parcial le puede salir cómo podemos afinar una guitarra o dos guitarras, o una guitarra con un instrumento de viento, con una flauta, no sé. Esas son condiciones de onda estacionaria. Y lo importante son saber estas siguientes ecuaciones y entender los conceptos que aplicamos. Entonces ya sabemos la ecuación. Esta es la ecuación, la onda no viaja, se queda ahí. ¿Listo? Entonces bien, seguimos por acá. Copien esto porque ahorita lo voy a borrar tan pronto necesite el espacio. Entonces bien, tenemos ahí algo que se llama el armónico fundamental. Ya vimos de dónde se produce. Ahora nos vamos a ir con lo que produjo, o sea, con el S de X, ahí me salgo, con el S de X, T, ¿sigue? Me voy a ir ahora con el S de X, T que produje, es decir, con el resultado de interferencia igual a 2S sub 0 por el seno de KX por el coseno de omega t. Mire, aquí fíjese algo. El seno, una de las funciones trigonométricas quedó modelando la posición y la otra quedó modulando el tiempo.
lo que me indica que a pesar de que una onda estacionaria ya no se esté propagando en el espacio y en el tiempo, ya no se esté propagando, ¿sí? Ya no tenga un sentido y una propagación, ella sigue variando su posición y siguen variando sus posiciones de las partículas y siguen variando con el tiempo y con el espacio. Seguimos estando con una gráfica que aparentemente está en líneas de 3. Entonces, bien, esto que planteé yo acá de un tubo es algo que se llama el primer modo de vibración, primer armónico, como quiera llamarse, modo de vibración, armónico, etc. ¿Listo? Entonces, este es el primer modo de vibración. ¿Qué ocurre? Que como les decía al principio, las ondas estacionarias solo se producen en unas frecuencias determinadas. Ellas solo se producen, digamos, usted tiene un generador de ondas, tiene un generador de ondas al cual le puede usted regular la frecuencia y empieza a producir una cierta frecuencia y empieza a aumentarla. Empieza a aumentar la frecuencia, llega a una frecuencia a la cual se produce onda estacionaria. Sigue aumentando la frecuencia, le sigue aumentando la frecuencia y llega en todo este rango de frecuencias que usted estuvo aumentando la frecuencia, no se le generó onda estacionaria y llegó a otra frecuencia en la cual también se generó onda estacionaria. Entonces, esas frecuencias a las cuales se produce onda estacionaria se le llaman armónicos o se le llaman modos de vibración, porque son modos de vibración en los cuales el sistema modos de vibración o se le llaman también resonancias. Entra en resonancia, en la tercera resonancia, en la segunda resonancia, etc. Entonces lo que estamos diciendo es que el sistema está entrando en unos armónicos en los cuales puede vibrar. Entonces el primer armónico en el cual puede vibrar, ahora este S de X, T, lo puede usted escribir como A de X por el coseno de omega T. Y de ahí usted obviamente entiende que el A de X es igual a 2S sub 0 por el seno de K por X, y ya vamos a ver para qué nos sirve. Entonces, ahora les planteaba, volvemos acá y decimos lo siguiente: tenemos el primer modo de vibración en un tubo. Primer modo de vibración, voy a hacerlo más corto, acá, hasta acá. En el primer modo de vibración tenemos esto. Y aprovecho aquí para explicarles algo. Los puntos, ¿esto qué significa? ¿Qué significa que esta curva sea así? ¿Por qué es así? ¿Qué es lo que implica eso? Acuérdense que cuando usted tiene una onda en un tubo, cuando usted tiene un tubito acá, lo que tiene son muchas partículas y usted tiene que ver cómo se comportan esas partículas a medida que se está propagando, que se está generando esa onda estacionaria. Entonces, lo que vamos a decir es que cuando se agitan las partículas, la amplitud es máxima. Los puntos en los cuales la partícula se agita con mayor, digamos así, libertad, porque hay una zona de presión mínima, es donde usted plantea que esta amplitud es máxima. Entonces, donde esta amplitud es máxima, donde la amplitud de la oscilación es máxima, usted plantea que este es el punto de amplitud máxima, es decir, pegado a los extremos del tubo. ¿Qué ocurre? Es una representación nada más, porque en realidad usted podría decir que la oscilación de las partículas está sobre este eje, porque si hacia allá viajan las ondas que se superponen, esto es una onda longitudinal, es decir, una onda en un tubo no deja de ser de una onda longitudinal, y si es una onda longitudinal, usted tiene que entender que la amplitud no la modero ni la veo acá. En cuerdas sí podía ver que de pronto si tenía dos extremos así, este punto era la referencia y esto era así porque la cuerda se ve así, porque estas partículas se mueven desde este punto hasta este punto. Acá no se ve así y eso no es así, pero lo que significa es lo mismo. Estos nodos son puntos donde las partículas se pueden expandir más, donde las partículas del gas oscilan más. Aquí estas partículas que están en la mitad son casi nulas, son nodos porque casi no se mueven en una onda estacionaria. Entonces, partiendo de eso, de entender que es una superposición, vamos a entender otra cosa. Un nodo de posición es un antinodo de presión. Entonces, si tienen este nodo y es un nodo de posición, porque acabamos de decir que esto es deformación o desplazamiento, esta representación, entonces la misma onda
en presión, ¿cómo sería? Si a usted le dan la misma onda, el mismo tubo, pero represéntelo con la presión, pues en estos puntos la presión va a ser ¿cómo? La presión va a ser mínima, porque siempre la onda de deformación está desfasada pi medios con respecto a la onda de densidad y de presión. Entonces, si donde la amplitud es máxima, la presión es mínima. Donde la amplitud es mínima, la presión es máxima. Entonces tendríamos esta representación así. Y esa sería la representación del primer modo de vibración o del primer armónico cuando usted quiere representar los modos de vibración o los armónicos en un tubo con las ondas de presión. De lo contrario, seguimos acá. Entonces, segundo modo de vibración, segundo modo de vibración, tercer modo de vibración. Tercer modo de vibración, listo. Entonces, bueno, pero tengo que borrar acá. Esto es presión, presión. Entonces, siguiente modo de vibración tendremos esto. ¿Listo? Entonces sacamos la relación que de aquí a aquí hay L y de aquí a aquí hay lambda medios. De aquí a aquí hay L, de aquí a aquí hay lambda, de aquí a aquí hay L, de aquí a aquí hay 3 lambda medios. Y ahí sacamos la relación general. ¿Qué dice la relación general? De todas estas relaciones que tenemos acá, decimos, esto es n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. ¿Sí o qué? Entonces decimos lo siguiente. L es igual a n lambda sobre 2. Lambda sobre 2. Sacamos esa relación. De esa relación vamos a decir, lambda sub n es igual a 2L sobre n. Y 1 sobre lambda sub n es igual a n sobre 2L. De ahí sale esa relación. ¿Para qué esa relación? La velocidad de propagación de una onda es igual a lambda por la frecuencia. ¿Yo qué quiero hacer? Yo les dije que cada tubo iba a vibrar en un armónico y que cada armónico tenía una frecuencia definida, una frecuencia puntual. Entonces el propósito de acá, ¿qué es? Es encontrar todas las posibles frecuencias en las cuales yo encuentro una onda estacionaria. Entonces voy a decir que la frecuencia es igual a la velocidad de propagación por 1 sobre lambda sub n. O sea que me queda raíz de b sub 0 sobre ρ sub 0 por uno sobre lambda sub n, que es n sobre 2n. Y esta es la frecuencia para dos condiciones de frontera en una onda estacionaria en un tubo. Que ya la tienen en el formulario que yo les envié a los grupos y demás. Entonces, tenemos ahí dos relaciones. Y siempre para una onda estacionaria usted lo que debe saber es 1. La frecuencia, 2. La relación entre la longitud del tubo y lambda, y 3. Posición de nodos y antinodos. Cómo va a hallar los nodos y cómo va a hallar los antinodos es de la siguiente forma. Entonces, posición de nodos. La posición de nodos es muy sencilla y la de antinodos en cambio también. Solamente usted tiene que decir A de X, que es la amplitud, porque ¿qué es un nodo? Un nodo es un punto donde la amplitud es 0 y la distancia entre dos nodos, ¿cuánto es?
La distancia entre dos nodos es lambda medios. Distancia entre nodo y antinodo consecutivo, lambda cuartos. Entonces, como el nodo es un punto en el cual la amplitud es 0, yo voy a decir que la amplitud la voy a volver 0. Si la amplitud la vuelvo 0 acá, entonces voy a decir lo siguiente. La amplitud de x era 2s sub 0 por el seno de kx. Y eso lo igual a 0. Entonces me queda que el seno de kx debe ser igual a 0. Entonces no vaya a cometer el error de aplicar el seno inverso, por Dios santísimo. Usted está en cuarto semestre. ¿Listo? Si están en cuarto o quinto semestre, ustedes para despejar eso no aplican seno inverso. ¿Qué hacen? Dicen, ¿para qué ángulos kx el seno se vuelve 0? Pues el seno se vuelve 0 para npi. Tomando m es un contador. ¿Y qué posibles valores toma m? Con m desde 0, 1, 2, 3, hasta n. Ya les explico por qué hasta n. ¿Listo? Entonces de ahí yo digo, x será igual a mpi sobre k sub n. ¿Pero qué es k sub n? Pues yo sé que k sub n es igual a 2pi sobre lambda sub n, ¿sí o qué? La relación universal de las ecuaciones generales que les di en las ecuaciones. Entonces decimos que esto es igual a 2pi igual 2pi por 1 sobre lambda sub n, y 1 sobre lambda sub n es n sobre 2n, entonces por n sobre 2n, ¿sí o qué? Y ahí estamos. Entonces, pero bueno, de aquí ¿qué nos queda? Que eso es k sub n, y yo aquí ¿qué voy a reemplazar? 1 sobre k sub n, entonces digo mpi por 1 sobre k sub n, y k sub n es esto, entonces 1 sobre k sub n va a ser 2l, lo que está en rojo, ¿no? Invertido, a ver, dijo Monturiol, educólogos, por 2l sobre 2pi por n. Usted cancela pi con pi y 2 con 2, ¿qué le queda? Le queda que la posición de los nodos es m sobre n por l, donde m toma los valores de 0, 1, 2, 3 hasta n, y n toma los valores de 1, 2, 3, 4 hasta, ¿cierto? Entonces ya tiene posición de nodos. Entonces saca usted la ecuación. La posición de los nodos es igual a m sobre n por l, donde m son los nodos y n son los armónicos. ¿Listo? M son los nodos y los armónicos. ¿Cómo así que los nodos? Ah, bueno, ¿cuál es el nodo 1 aquí en este sistema? Entonces, aquí nos acabamos de dar cuenta de algo. Cuando, y es muy bueno que haya pasado esto, me distrae y pasó esto mismo. Yo tomé que la ecuación de la onda estacionaria era esta. Si la ecuación de la onda estacionaria es esta, no es posible representarlo de esta forma. Y aquí lo que estoy hallando es posición de nodos de presión. ¿Por qué? Porque si usted se fija, el A de X es 2S sub 0 por el seno de KX. Póngale muy bien cuidado a esto porque esto es muy interesante y puede que pase en todos los casos. Es una cáscara que siempre traen los problemas de onda estacionaria. Si usted va a encontrar la posición de nodos, usted no puede partir de su cero porque para esa referencia todo esto es X igual a 0. Su cero está posicionando en X con seno, es decir, en 0 tendría que empezar la curva acá.
Aquí el A de X es seno. Si el A de X es seno, yo solo puedo encontrar la posición de los nodos de presión, porque los nodos de presión son antinodos de desplazamiento. Para poder encontrar los nodos de desplazamiento de una onda estacionaria de este tipo, pues en cero, ¿qué es esto? Esto es cero. Tengo que empezar aquí, es decir, la gráfica tendría que ir así, para que cumpla con la gráfica de la función seno. Como no cumple con la gráfica de la función seno, yo digo, para encontrar los nodos, yo tengo que modificar la ecuación. Esta no puede ser la ecuación, de esta representación. No puede ser la ecuación de esta representación. Nunca una onda de desplazamiento o deformación de una onda estacionaria en un tubo con dos extremos abiertos puede ser esta. Tengo que tener aquí obligado el coseno. ¿Por qué obligado tengo que tener el coseno? Porque el coseno sí parte del punto de amplitud máximo. ¿Sí? Si usted acuerda, la función coseno esta parte del punto de amplitud máximo, mientras que la función seno parte de aquí. Es decir, el seno parte de un nodo, mientras que el coseno parte de un antinodo. Como el coseno parte de un antinodo y en esta representación estoy partiendo de un antinodo, siempre antinodo, siempre antinodo, y llego a un antinodo, esto tiene que ir con coseno. Es decir, si esto va con coseno, las dos funciones de las cuales se superpusieron para producir esta onda estacionaria tienen que ser S0 coseno de K por X menos omega T y S0 coseno de K por X más omega T. ¿Listo? Y si eso es cierto, esto quedó mal. No, usted puede decir listo. Encontré esta situación. Esta es posición de nodos, pero los nodos de deformación son antinodos de presión y los nodos de presión son antinodos de deformación. Entonces lo que hallamos acá fue la posición de los nodos de presión. Nodos de presión. Nodos en presión. Ahora, ¿cómo hallo los nodos? Posición de nodos de desplazamiento o deformación. Para los nodos de desplazamiento o deformación, pues usted dice el coseno de K por X debe ser igual a 0. ¿Cierto? Hace cumplir la condición. Y si el coseno de K por X es 0, entonces ahí sí hallo la posición de los nodos en deformación. Aquí son nodos en presión. Pero si hallé los nodos en presión, los mismos nodos de presión son los mismos antinodos, yo coloco aquí más ilustrativo, mismo antinodo de deformación o desplazamiento. Para esto voy a volverme un poquito. Yo les hice aquí una representación ahorita de lo que era una representación de onda estacionaria en un tubo con presión. ¿Cómo era en presión? La voy a pintar punteada en negro. Punteado en negro la presión es así. Eso en punteado negro es la representación de una onda estacionaria con presión y en azul la representación de una onda estacionaria con deformación. ¿Sí? Usted puede evidenciar aquí que las dos ondas, mire, si usted coge este bucle azul y lo corre medios para allá, le quedan en fase, le quedan iguales, ¿cierto? Porque siempre la onda de deformación y la onda de presión están desfasadas pi medios. Acuérdese siempre de esta ecuación. Si usted le pide hallar de la ecuación de presión la de deformación o de la deformación la de presión, usted acuérdese de esto. La de presión es igual a menos B0 por la derivada parcial de S con respecto a X. Entonces, si tiene la de deformación y quiere la de presión, pues aplique esto, deriva. Y si quiere la de presión, si tiene la de presión y quiere la deformación, pues despeja aquí e integra y listo.
hace una integral. Sencillito. Entonces, ahí evidenciamos esa diferencia de fases. Lo que me permite evidenciar que donde yo tengo nodo acá de desplazamiento, hay antinodo de presión. Y donde hay antinodo de desplazamiento, hay nodo de presión. Es decir, donde la presión es máxima, el desplazamiento es mínimo. Donde la presión es mínima, el desplazamiento es máximo. Donde el desplazamiento es máximo, la presión es mínima. ¿Listo? Entonces, es importante entender ese concepto del desplazamiento, porque ese concepto me permite evidenciar que esto de acá, que la posición de un nodo de presión es la misma posición de un antinodo de formación o de desplazamiento. Entonces, queremos encontrar los nodos de desplazamiento. Cogemos el K por X igual a 0, coseno. ¿Por qué? Porque el desplazamiento parte de la amplitud máxima. Entonces digo, el coseno de K por X me permite decir que K por X, ¿para qué ángulos el K por X? El coseno se vuelve 0. Para los ángulos de 2n menos 1, 2m menos 1 lambda medios. ¿Sí o qué? Para 2m menos 1 lambda medios se cumple. Entonces de ahí despega usted x. Entonces x es igual a 2m menos 1 lambda medios lambda, y el 2 lo dejo abajo con k. Ahí. 2k. ¿Sí o qué? ¿Ahí se alcanza a ver? Ahí se alcanza a ver, sí. Entonces dejamos ahí esa posición de los nodos de deformación. Ahora, volvemos arriba. Voy a borrar por acá. Acuérdense que esa es la ecuación que estamos tomando entonces. Entonces voy a decir la posición de los nodos es igual a... bueno, yo ya sé que es 1 sobre K sub n. 1 sobre K sub n es todo esto, porque eso sí no cambia. Entonces me queda que la posición de los nodos es 2m menos 1 por lambda sobre 2 veces 1 sobre K, por 1 sobre K. Y 1 sobre K es esto, es 2L sobre, bueno, esto se va, 1 sobre K es L sobre pi n, ¿cierto? L sobre pi n. Ay, aquí es pi, no lambda. Esto es pi. Y esto es pi. Entonces se va este pi con este pi, me queda que la posición del nodo es igual a 2m menos 1 por L sobre N. A ver. Lambda sub n es n sobre lambda sub n es igual a ver. L es igual a ¿qué? N lambda medios. Lambda sub n es igual a 2L sobre n. Entonces me queda que si lo reemplazo aquí me queda 2pi por n sobre 2L. Se va este niño con este niño, me queda pi n sobre L. Entonces si lo invierto me queda L o L sobre n pi. Me queda eso, está correcto. Posición de los nodos para dos condiciones, tubo abierto, abierto, tubo abierto, abierto. Y si tengo esa misma posición va a ser la de los antinodos de presión, ¿cierto? Antinodos de presión. Bien. Y ahí pues se terminan las dos condiciones de frontera. Ahora vamos a mirar qué pasa si el tubo está cerrado en un extremo.
¿Qué pasa si el tubo está cerrado en un extremo? Si el tubo está cerrado en un extremo, entonces digo una condición de frontera. Voy a cerrar el extremo del tubo por este lado. Y entonces el primer dibujo va a ser este. De desplazamiento. Primer dibujo de desplazamiento. El segundo va a ser este. Entonces, aquí ¿con qué sería conveniente plantear la función de onda? Pues va a ser seno 2s sub 0, a ver, el s de x va a ser igual a 2s sub 0 por el seno de cada x. ¿Por qué? Para que x, que modula la posición, empiece en 0, 0. Porque este es mi x igual a 0 y este es mi x igual a l. Entonces, por el coseno de omega t, casi siempre voy con el coseno omega t. Tercer dibujo, tercera frecuencia en la cual se produce onda estacionaria, es eso. Conclusión, siempre en el extremo abierto va a haber antinodo y en el extremo cerrado va a haber nodo. Ahora, si yo quiero representar con el color azul punteado, voy a decir, voy a colocar la presión, la representación de la presión en el tubo. ¿Qué pasa con la presión en el tubo? La presión es máxima donde el tubo está cerrado y es mínima donde el tubo está abierto. La presión es máxima donde está cerrado y ahí está punteado en azul la presión. Entonces, de aquí, ¿qué puedo decir? De aquí a aquí hay L, pero de aquí a aquí, ¿cuánto hay en términos de longitud de onda? Lambda cuartos. De aquí a aquí hay L y de aquí a aquí hay 3 lambda cuartos. Y de aquí a aquí hay L y de aquí a aquí hay 5 lambda cuartos. Acuérdense que un lambda es esto. Un lambda es la distancia entre dos puntos que están en fase. Distancia entre dos puntos que están en fase. Entonces, bien. De ahí podemos sacar una relación. L es igual a 2n menos 1. 2n menos 1 lambda, ¿cierto? De las relaciones sobre 4. O sea que lambda sub n es igual a 4L sobre 2n menos 1. Entonces la frecuencia, acuérdense que de dónde sale esa ecuación de frecuencia, de dónde sale, velocidad es igual a lambda por la frecuencia. O sea que la frecuencia es igual a la velocidad por 1 sobre lambda. Y 1 sobre lambda va a ser 2n menos 1 sobre 4L. ¿Y la velocidad cuánto es? Pues es raíz de rho, raíz de v sobre rho. ¿Cierto? Y ahí tiene usted la frecuencia para una condición de frontera. Ahora, hace el mismo procedimiento para nodos y antinodos. Para nodos y antinodos hacemos el mismo procedimiento. Pues haciendo el mismo procedimiento, vamos a decir lo siguiente. Haciendo el mismo procedimiento, lo que tendríamos es esto. Tendríamos y arriba usted aquí en cuerdas usted ya nodos y antinodos no más, pero en tubos usted tiene que decir nodos de qué. Entonces quiero hallar los nodos de desplazamiento o de formación
Entonces, ¿usted qué hace? Bueno, en 0 está partiendo en 0. Entonces es con seno. Entonces usted dice, el seno de kx debe ser igual a 0 y despeja ahí. K por x debe ser igual a npi. Y despeja x de los nodos igual a npi sobre k sub n. Pero k sub n le cambia a él. K sub n le cambia, porque lambda sub n cambió. K sub n es igual a 2pi sobre lambda sub n. Entonces K sub n queda igual a ¿qué? A 2pi por 1 sobre lambda sub n, que es 4l, perdón, es 2n menos 1 sobre 4n, ¿cierto? Entonces ahí se le simplifica este señor con este señor, le queda un abajo, un 2 abajo, y aquí le queda entonces por 1 sobre K sub n es esto, K sub n es esto, 1 sobre K sub n será pi l, no, perdón, 1 sobre K sub n será L, 2L sobre pi por 2n menos 1. Entonces se le da este señor con este señor, le queda que la posición de los nodos es igual a 2Ln sobre 2n menos 1. Pero este es un m. Ay, un m. Acuérdense que m es de los nodos. M es de los nodos. M es de los nodos. Ahí sí está, ahora sí. Entonces aquí le queda un Lm. Y así sucesivamente usted sigue hallando la posición de los antinodos. ¿Listo? Entonces vamos a pasar ahora, para avanzar en tema, al tema de interferencia. Usted haya posición de antinodos y listo. Pero con eso que tiene ahí ya queda más que explicado, ¿sí o qué? Sencillo. Que si le varía la frecuencia, que si aumenta tal cosa, mire las relaciones, analice las relaciones. Ah, no, que le pusieron un émbolo aquí y el émbolo va bajando. Sí. Que el émbolo va bajando una velocidad, punto parcial del semestre antepasado. Que había un émbolo que esto estaba así. Estaba algo así, no sé. Y aquí había un émbolo aquí. Y el émbolo iba bajando con una velocidad constante. Y entonces después lo afectaba una gravedad y entonces bajaba con una aceleración. Entonces, ¿qué había que pasar? Física 1, sencillo. Y había que mirar en cuánto tiempo llegaba a producir la tercera resonancia. Es decir, cuánto tiempo se demora en adquirir la longitud necesaria para que la frecuencia sea 3 veces la frecuencia fundamental. Porque usted lo último que debe recordar es que la frecuencia de cualquier armónico es igual a n por la frecuencia del armónico fundamental. ¿Qué es el armónico fundamental? La mínima frecuencia con la cual se produce onda estacionaria. O sea, la frecuencia del armónico 1 cuando n es igual a 1. ¿Listo? Y ahí estamos. Con eso vamos. Entonces ahora vamos a observar y vamos a mirar qué pasa con las demás interferencias. Ya salimos de ondas estacionarias. Chao. Ahora vamos a mirar lo que ocurre con la interferencia. Entonces, en temas de interferencia, cuando no se producen ondas estacionarias, analizamos dos ondas que puedo ir cambiándole las características. Entonces, si estoy en cuerdas, me devuelvo a cuerdas. Imagínese que en cuerdas usted tiene una cuerdita y en la cuerdita usted tiene una onda y de x, t igual a una amplitud 1 por el seno, esto es un y1, seno de k1x menos omega 1t. ¿Sí o qué? Y si usted quiere, bueno, aquí coloquémosle más phi 1. Ahora, el y2 de x, t va a ser igual a una amplitud 2 por el seno de k2 x menos omega 2t más phi 2. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué vamos a comparar para determinar las condiciones de la interferencia?
Ah, no, que si me produce una pulsación, ¿por qué es? Que si me produce otra onda, ¿por qué es? Que si la onda es constructiva o destructiva. Entonces usted de aquí saca un mapita conceptual, para que lo haga en el parcial, para que asegure el punto de teoría. Ahí, gratis, ¿no? Gratis, al gratín, como le gusta a usted. Entonces bien, este mapita. Entonces, si usted compara dos ondas, usted puede producir una pulsación o puede producir otra onda armónica. Y si produce una onda armónica, puede producir una onda armónica constructiva o puede producir una onda armónica destructiva. Qué pena. Destructivo. ¿Listo? Constructiva, destructiva. ¿Qué quiere decir constructiva, destructiva? Pues que usted compara las amplitudes y mira a ver cuál de las amplitudes es mayor. ¿Con qué amplitudes compara? Pues compara la amplitud de la onda resultante con la amplitud de las ondas que se superpusieron. Ya estamos. Entonces, ¿qué mira usted? Ah, yo llego y miro estas dos ecuaciones. ¿Qué es diferente? Según esta ecuación, como está planteada, la amplitud 1 es diferente de la amplitud 2. Según como está planteada, no estoy diciendo que eso siempre sea así. K1 es diferente de K2. Omega 1 es diferente de omega 2. Y Phi 1 es diferente de Phi 2. Conclusión, todo es diferente. Cuando todo es diferente, hay que llevarlo a fasores y sumar en polares. Porque resulta que cuando todo es diferente, no se le produce ni otra onda armónica ni una pulsación. Se le produce un patrón de onda, un patrón de vibración, perdón, un patrón de vibración que es totalmente, que no es armónico, no es periódico y no está clasificado dentro de las ondas como un movimiento que sea repetitivo, es decir, no lo podemos analizar. Ahora, entonces ya descartamos este. Ya descartamos este. Ahora suponga que la amplitud es igual. Ah, bueno, ¿qué pasa si la amplitud es igual? Las fases son diferentes y las frecuencias son diferentes. Cuando yo diga frecuencias, me refiero a frecuencia angular temporal y a frecuencia angular espacial. Es decir, frecuencia angular espacial, frecuencia angular temporal y frecuencia angular espacial. Unidades de K, de la magnitud, radianes por metro. Unidades de omega, radianes por segundo. Por eso le digo que son frecuencias. Y si usted hace el análisis dimensional dentro de la función de esta onda, tiene que dar. Entonces, bien, esto es igual, pero estas son diferentes, diferentes y diferentes. Entonces, si son diferentes, se le produce una pulsación. Es más, nada más con que las frecuencias sean diferentes se le va a producir una pulsación, pero tiene que haber una condición, que sean diferentes pero que no sean muy lejanas, es decir, que omega 1 se aproxime o tienda a omega 2, que no sean muy diferentes, porque si ya son muy diferentes, tampoco se le va a producir nada que usted pueda analizar. Entonces, si no son muy diferentes, pero tampoco son iguales, se le produce una pulsación. Cuando hay frecuencias ligeramente diferentes, produzco pulsación, ya, de una. Así la fase sea igual, así la fase sea diferente. Si las frecuencias son diferentes, hay una pulsación. ¿Listo? Entonces, condición fundamental. Condición fundamental. Frecuencias diferentes. Otra condición fundamental, amplitudes iguales. Y ahí vamos metiendo la teoría. Ahí van 30, 27, 28, ahí está entre 30 personas que están asegurando la teoría. Onda armónica. ¿Cuándo se produce onda armónica? Pues cambian los papeles.
Imagínense que ahora la amplitud es igual, esto es igual y esto es igual. Ojo, nada más con que a usted le digan que omega 1 es igual a omega 2, ya le intuya a usted que K1 es igual a K2, a menos que haya un cambio de medio. ¿Por qué? Porque la velocidad de propagación es omega sobre K para cualquier onda, ¿sí o qué? Entonces, si esto es constante, porque no cambió el medio, porque la velocidad de propagación solo depende del medio, si esto es constante, si esto cambia. Relación de proporcionalidad, ¿cierto? Sencillito. Entonces, bien, si le dicen que cambia esta, o si le dicen que estas dos son iguales, pues estas dos son iguales. Si está hablando de la misma onda. Entonces, sigo comparando, entonces estas dos son iguales, pero estañoras diferentes. Entonces, si estañoras son diferentes, las fases son diferentes, se me produce otra onda armónica. Pero hay que mirar si es constructiva o si es destructiva. Pero de forma general, para que se produzca otra onda armónica, condición por aquí, omega 1 igual a omega 2. Ya sabe que si le digo que omega 1 igual a omega 2, K1 debe ser igual a K2. No se deje enredar. No se deje enredar, por Dios. ¿Listo? Omega 1 igual a omega 2, onda armónica. Constructiva o destructiva, depende de la diferencia de fase, depende de delta de phi. Y ya vamos a mirar ahorita cómo depende de delta de phi. Entonces, ¿cómo? ¿Cuándo hablo? Depende de delta de phi, cuanto sea. Es decir, de la diferencia de las frecuencias. Ahora, otra suposición. Imaginen que las frecuencias sean iguales, pero las amplitudes sean diferentes. Entonces estos cumplen, pero esto no. Si las amplitudes son diferentes, pues usted simplemente, todo es igual menos las amplitudes. Entonces se puede producir o constructiva o destructiva y depende de A1 más A2. Ya, te suma directo. ¿Listo? ¿Cuánto llevamos de transmisión? Mucha, ¿cómo es la temperatura de esto? Uy, suma, está como caliente, ala. Bueno, pues, entonces, ya saben lo que se puede producir. Esto, ojo, en cuerdas y en una dimensión. Física de fácil. Sobre todo la que ustedes están viendo, la 3. Es una dimensión. Pero ponga a interferir eso en 3 dimensiones. Pero bueno, podemos ponerla en 2. Entonces usted dice, ¿en 2 dimensiones qué pasa? En 2 dimensiones vamos a analizar ahorita. Que es cuando hay una interferencia debido a la diferencia de caminos. ¿Listo? Entonces, ya eso es como un resumen, ¿cierto? De lo que puede pasar. Ahora vamos a desglosar uno por uno. Vamos a empezar por pulsaciones. Vamos a ver qué conceptos hay en pulsaciones, cómo se analizan las pulsaciones y cómo se suman dos ondas para que produzcan pulsaciones. Después vamos a sumar estas condiciones que ocurre ahí y después por último explicamos diferencia de camino, que es en 2 dimensiones que pasan y listo, Medellín. Entonces, vuelvo a las mismas dos, me vuelvo a lo primero. ¿Ya copiaron esto? ¿Listo? Entonces, voy a ir a producir una pulsación. Entonces, me valgo de las condiciones que ustedes ya teóricamente saben para producir una pulsación. Ahora, venga, acuérdese que esto de interferir dos también usted puede producir, o sea, dentro del mapa, si usted interfiere estas dos, usted también puede producir por aquí una onda estacionaria. ¿Sí? Pero esas ya las vimos especialmente y les dimos un énfasis especial porque es un punto seguro del parcial. Entonces, listo. Ese es el mapa general. Ahora, ¿qué más podría usted producir? Pues, digámoslo que como interferencia no, sino como un cambio de medio, como un cambio de medio, ustedes algo que ya vieron, que ya explica aquí. Un cambio de medio. Un cambio de medio implica un cambio de velocidad directamente. Si cambia el medio, cambia la velocidad. Y ese cambio de medio lo referíamos con los coeficientes de reflexión y de transmisión.
Entonces, ojo, una anotación aquí, no confunda los coeficientes de reflexión y transmisión en amplitud con los coeficientes de reflexión y transmisión en energía. Porque muchos lo representan igual, como yo, por ejemplo. Yo a veces lo represento igual, lo similar. Trato de hacer estas cursivas o otra cosa. Pero tiene que tener en cuenta esa diferencia. Y obviamente tener en cuenta la relación. Que el coeficiente de reflexión en energía es igual al cuadrado del coeficiente de reflexión en amplitud. ¿Cierto? Por ejemplo. Sí, recordad las cositas. Que le pueden servir para dejar el 5 de parcial. ¿Se puede? Sí. Y aquí el propósito de todo esto es que lo hagan. Sí, está bien, es que lo hagan. Entonces, bien, volvemos a ver por aquí. Entonces, vuelvo a mis principios y vuelvo a decir, ahora matemáticamente, ¿cómo produzco cada uno de esos casos? Matemáticamente. Entonces, voy a plantear el primer caso. El primer caso decía que, ¿qué? Que esto era igual, esto era igual, esto era igual y esto era diferente. ¿Sí o sí? Todo igual y diferente fase. Entonces, amplitud 1 igual a amplitud 2, entonces les quito sus subíndices. K1 igual a K2, les quito subíndices. Omega 1 igual a omega 2, quito subíndices y solo dejo los delta aquí. Los phi 1 y phi 2. Y si quito los dos, entonces voy a sumar acá. Y entonces sumo ahí, ¿y yo qué obtengo? Pues yo obtengo un y resultante de x, t. Nuevamente, ¿qué ecuaciones debemos aplicar que usted se debe saber? El seno de A más el seno de B es igual a 2 veces el seno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2 y el coseno de A más el coseno de B es igual a 2 veces el seno, perdón, 2 veces el coseno de A más B sobre 2 por el coseno de A menos B sobre 2. Con eso usted hace de todo. ¿Por qué? Ay, no, pero es que resulta que a mí me dieron seno, coseno. Pues señor, pase el coseno a seno con un pi medios y aplica alguna de esas dos. O pase el que estaba en seno a coseno o el que estaba en coseno a seno y deje las dos en términos de los mismos y ahí sí suma. ¿Sí o qué? Sencillo. La diferencia de fase entre esas dos ondas. Entonces, ¿cuánto le da esto? Esto le voy a dar el resultado. ¿De dónde sale este resultado? De aplicar esto. Le va a dar 2 veces la amplitud por el coseno de delta de phi sobre 2 por el seno de k por x menos omega por t más delta de phi sobre 2. Ese es el resultado de esa superposición. ¿Cuándo? Cuando la amplitud es igual, k es igual, omega es igual, pero las fases son diferentes. Y entonces digo, listo. Ojo a este análisis bastante importante. A esto de aquí que voy a encerrar, eso es una constante, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no depende ni de la posición ni del tiempo, que son mis variables en una onda. Entonces, como no depende ni de la posición ni del tiempo, que son las variables en ondas, esto es una constante. Y a esa constante la voy a llamar amplitud nueva, A sub n, o amplitud resultante. Bueno, es que ya vimos muchas resultantes, muchas reflejadas, mucha vaina. Amplitud nueva, punto. Yo quiero llamarlo así, yo dicto la clase. Yo miro del fumado, ¿sí o qué? Eso sí es cierto. Eso es problema mío. Entonces, todo esto es amplitud nueva. Entonces, ¿cuándo determino si es constructiva o destructiva? Constructiva. Muy sencillo. Si A sub n es mayor que la amplitud de las ondas que produjeron eso. Es decir, que esta A y que esta A. Ah, pero esa A está aquí metida, mírela. Entonces, si usted analiza esta parte nada más, usted dice 2A. Hasta ahí es constructiva,
porque ya está multiplicando por 2 esto. Pero el coseno puede tomar valores entre 0 y 1. Como el coseno puede tomar valores entre 0 y 1, yo puedo decir que aquí por dentro, este coseno, mire este 2, si el coseno vale 1/2, esto se cancela con esto y me queda que la amplitud nueva es igual a la amplitud de las ondas que se superpusieron, ¿sí o qué? Si todo el coseno vale 1/2. Entonces, y si el coseno vale más que 1/2, es decir, suponga que el coseno vale 0,7. 0,7 por 2 es un número que es más grande que 1. Si es más grande que 1 por A, pues va a ser constructivo. Entonces, ¿qué quiero yo? Yo quiero que 2 coseno de delta de phi medios sea mayor que 1. O que el coseno de delta de phi medios sea mayor que 1/2. ¿Sí o sí? Y ahí estoy grabando la construcción estoy dejando la condición de constructividad. Para una onda, vuelvo y digo, para una onda que tenga igual amplitud, igual frecuencia e diferente fase. Entonces solo depende de la diferencia de fase, obviamente, porque todo es igual, pues solamente va a depender de la diferencia de fase. Ahora bien, destructiva. ¿Cuándo es destructiva? Pues si yo quiero que sea destructiva, pues yo quiero que 2 coseno de phi medios sea menor que 1. Y si quiero que 2 coseno de delta de phi medios sea menor que 1, pues coseno de delta de phi medios debe ser menor que 1/2. Y ahí usted puede hacer los análisis que quiera. Si usted quiere dar los intervalos de inconstructividad y de destructividad, pues usted se va y dice, mi función coseno es esta. Ah, muy bien, eso sí, cálculo 1 en 4,8, mire, con esa función coseno. Usted dice, mi función coseno es esta. ¿Cierto? Entonces, yo puedo decir que si esto es un medio, ¿qué valores de la función coseno son mayores que un medio? Todos estos ángulos. Porque este ángulo de aquí produce este valor aquí. Este ángulo aquí produce este valor, este ángulo produce este valor, este ángulo produce este valor, este ángulo produce este valor. Entonces todos estos ángulos hasta aquí producen interferencia constructiva. Ah, pero de aquí para abajo, desde aquí todo esto hasta acá, produce interferencia destructiva. Mire, todo esto en negro produce interferencia destructiva, es decir, todo esto, etcétera. El análisis que usted quiera hacer allá con la gráfica. O si usted es muy, decía un profesor mío, usted es muy zumba, profesor de completamiento, pues usted halla los intervalos en función de n. ¿Sí? Los infinitos ángulos que producen interferencia constructiva. Listo. Y ya, se acaba el problema. Esa es la ecuación, una amplitud nueva. Cuando la amplitud nueva es mayor que A, constructiva. Cuando la amplitud nueva es menor que A, destructiva. Ah, bueno, represente gráficamente eso. ¿Cómo represento gráficamente eso? Pues imagínense. Tenía usted dos funciones con seno de igual amplitud, de aquí a aquí, con seno. ¿Sí o qué? Esa es una. Y la otra, bueno. Y la otra tenía un desfase. ¿Sí o qué?
Yo puedo decir que φ1 es 0, no importa. Para mi representación gráfica, a menos que me digan lo contrario, yo puedo decir que φ1 es 0. ¡Ay! Se superpusieron y produjeron. Con una amplitud nueva, que si es constructiva, la amplitud nueva va a estar por acá. ¿Sí o qué? Por allá arriba. Y entonces, si es constructiva, mire lo que produjo. Una misma, pero con un delta de phi medios. Es decir, si de aquí a aquí hay delta de phi medios va a estar por acá. Y la resultante va a ser la azul. La azul. Por la mitad, porque me dio delta de phi medios. Y más grande. Y listo, Medellín. Las dos se superpusieron, roja y negra. Y la resultante azul. Ya, y ese es el resultado de una interferencia, otra onda. Que ya vimos las condiciones. Ahora, ¿qué pasa? Segunda condición. Amplitudes iguales, pero frecuencias diferentes. Fases iguales pueden ser. O diferentes, no importa. Entonces me vengo por aquí, vuelvo a mis principios. Y digo, listo, quiero que ahora, si las frecuencias son diferentes, ¿qué pasa? ¿Qué me da? Una pulsación. Y resultante de x, t. Si es una pulsación, adivinen qué ecuación deben aplicar. No voy a copiar otra vez las dos identidades, ya saben cuáles. Y a través de esas dos identidades llegamos a esto. Listo. Esa es la ecuación de una pulsación. Ya sabe de dónde sale. Y ahí estamos. Entonces yo digo, ¿qué es K1 más K2 sobre 2? K promedio. ¿Qué es omega 1 más omega 2 sobre 2? Omega promedio. ¿Qué es K1 menos K2 sobre 2? K modulado. ¿Y qué es omega 1 más omega 2 menos omega 2 sobre 2? Omega modulado. Si tuviera fase lo mismo. ¿Para qué? Para simplificar toda esa expresión y decir la y resultante de x, t de una pulsación va a ser igual a 2 veces la amplitud por el seno de k promedio x menos omega promedio t por el coseno de k modulado x menos omega modulado t. Y esa es la ecuación de pulsación. Y aquí va a encontrar términos como velocidad de fase igual a omega promedio sobre k promedio, como velocidad de grupo de omega de k o delta de omega sobre delta de k. Y aquí vamos a introducir un concepto, bueno, haga una representación gráfica de eso.
más o menos. No es un curso de dibujo, no es un curso de física. Y entonces, eso es una pulsación, señores. Cuando le digan a usted, ay, la frecuencia de la pulsación es tales, usted tiene que decir, la frecuencia de una pulsación es igual a un delta de frecuencias. Y con eso es que se afinan instrumentos. Ay, quiero que las frecuencias entre el piano y el violín hay una frecuencia de pulsación de 3 Hz. Y la frecuencia del piano es 32 Hz. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia del violín? 32 más 3. Cae siempre eso, da 35. Entonces ahí ya puede hallar la otra frecuencia. Ay, ¿cuánto tengo que alterar la tensión del violín para que me quede afinado con el instrumento, con el piano, con lo que sea, que tiene tal frecuencia? Ah, pues entonces usted dice, ¿cuánto tengo que modificar la frecuencia? Pues yo tengo que la frecuencia del violín, que es un violín, ¿es un qué? Es un instrumento musical con una caja de resonancia que tiene dos condiciones de frontera, porque es una cuerda pisada en dos extremos. Entonces la cuerda pisada en dos extremos tiene esta ecuación, raíz de t sobre mu por n sobre 2n. Entonces con eso usted puede afinar instrumentos, modificando frecuencia. ¿Qué tanto debo modificar la tensión? Entonces, ¿qué tanto le aprieto acá? O, ¿qué tanto debo cortar la longitud? Es decir, ¿en dónde debo pisar para que se me genere un nodo, se me cierre la onda? Y donde piso genere un nodo, entonces ahí ya la longitud se redujo. En este traste la longitud da perfectamente la frecuencia para que quede afinado y me produzca la misma nota. Entonces necesito que estos dos produzcan la misma nota. Si necesito que estos dos produzcan la misma nota, pues le piso el traste acá. Agito la cuerda y se produce una frecuencia alterada. Esa frecuencia alterada sigue siendo una onda estacionaria, pero ya la modifiqué con la longitud de la cuerda o con la tensión acá para que se me produzca la misma frecuencia que teníamos en el piano, por ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Con la frecuencia de una pulsación. La frecuencia de pulsación es delta F, es decir, la diferencia de frecuencias entre las dos ondas, la diferencia de frecuencias entre los dos sonidos. Bien. Entonces ya saben qué es velocidad de fase. Bueno, la velocidad de fase es a la velocidad a la cual viaja la fase. Es decir, esta parte azul. La velocidad de grupo es a la velocidad a la cual viaja la envolvente completa. Listo. Esto es un resumen bastante rápido, ¿no? La idea es hacerlo bastante rápido porque, a fin de cuentas, le reduje así que toda la clase, toda la teoría en 2 transmisiones. Mucha madre yo. Ahí sí no protesta. Sí no protesta. ¿Listo? Entonces, vale, cuidado. ¿Qué nos falta? Diferencia de caminos. Sí. Listo. Bueno, no, ya voy a borrar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Interferencia debida a diferencia de caminos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues esto simplemente consiste en, tiene usted un equipo de sonido acá, el equipo de sonido le está produciendo sonido o frecuencia, le está generando frecuencia a un parlante que está en este punto y otro parlante que está en este punto. Visto desde arriba, acá está el generador de frecuencia, este es el equipo de sonido. Un equipo de sonido visto desde arriba no es que se vea muy bonito, ¿no? Entonces, lo podemos ver desde arriba así. Lo conecto aquí y aquí tengo un parlante, una cornetica de él, y aquí tengo otra.
y estoy produciendo la misma frecuencia aquí y quiero encontrar qué se produce en el punto P. Interferencia constructiva o destructiva. ¿Por qué dividida diferencia de caminos? ¿Por qué se llama diferencia de caminos? Pues porque esta onda va a viajar, esto es una fuente S1 y esto es una fuente S2. Esta onda va a viajar una distancia hasta acá y esta onda va a viajar una distancia hasta acá. Entonces, este es el camino X1 y este es el camino X2, o el camino R1 y el camino R2, que es que uno les cambia las ecuaciones algo, ya el mío será X. Entonces, el punto P, esta onda va a viajar acá y esta acá. Condición para que se pueda producir una interferencia en ese punto: fuentes coherentes. Fuentes coherentes. ¿Qué es fuentes coherentes? 1. Diferencia de fase constante. 2. Monocromáticas. Esto traduce en misma frecuencia. Listo. Con eso traduce eso. Monocromáticas, misma frecuencia. Misma longitud de onda. En ondas electromagnéticas usted llega a decir un solo color, mal. Es que el espectro electromagnético es así de grande y el visible es así de grande. No, mentira, es así. Entonces, usted estudia solo un segmento y el visible, los colores están solo en el visible. O sea, lo que no podemos ver es mucho. Quítese la venda de los ojos y vea el espectro electromagnético. Eso es imposible. Pero, entonces acá, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Diferencia de caminos. Entonces vamos a tener dos ecuaciones. La diferencia de caminos. Cuando la diferencia de caminos sea igual a 2pi sobre lambda. Perdón. Cuando la diferencia de caminos sea igual a mpi, m lambda, con m de 0, 1, 2, 3, se produce una interferencia de tipo constructivo. Y cuando la diferencia de caminos sea igual a 2m menos 1 lambda medios, se produce una interferencia de tipo destructivo. Y usted puede también cambiar la diferencia de caminos en términos de la diferencia de fase. Acuérdese que la fase es, bueno, ponle cuidado, cuando usted trae una onda aquí y trae otra onda aquí, ellas dos se superponen. Si viene una por encima y una por debajo, se superponen y no se produce nada. Eso es una interferencia destructiva. ¿Sí? Ahora, usted puede traer esa onda por ahí y una onda por acá. Las dos se chocan en este punto y ambas van para arriba, se genera una interferencia constructiva. ¿Cierto? ¿Eso de qué depende? De en cuánta diferencia de fase vengan o qué tanto camino recorrieron las dos y partieron en fase. Entonces, para eso usted dice, la diferencia de fase también puede estar relacionada como K por la diferencia de caminos. Entonces, usted relaciona la diferencia de fase de las ondas con la diferencia de caminos que tuvieron que haber recorrido. Y listo. Con eso, usted tiene para que sea feliz. Y si viene a la maratón que vamos a hacer el miércoles, todo va a ser más fácil. La maratón vamos a hacer los ejercicios del proyecto. ¿Listo? Entonces nos vemos en la maratón. Es cordialmente invitado. Maratón el miércoles, doctores. El miércoles estaré dictando maratón
desde la 1 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Pueden venir a la mitad de la maratón por facilidad de horarios. Entonces los espero en la maratón, muy cordialmente invitados. Vamos a tratar de hacer los ejercicios que faltan del taller. No vamos a tratarlos, vamos a hacer los ejercicios que faltan del taller de Edward, y vamos a hacer unos ejercicios bastante particulares que me encontré y que me parecen muy buenos. Entonces, para que los hagamos. Yo no digo chao chao así me insistan ni abate, pero que les vaya muy bien y espero que esto les haya servido bastante, la verdad. Que les vaya muy bonito. Chao pues, gente.